¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. La puerta del hasta ayer ocupado Palacio Marqués de Rozalejo, Gazteche Maravilla, será clausurada con hormigón armado. Técnicos y operarios continuaban vaciando su interior tras la entrada de ayer de la policía. Falta de seguridad en un edificio. Esto es lo que ha de primar siempre para el Gobierno de Navarra. Insisto, en un asunto en el que cualquier otro debate es absolutamente secundario. Si Usue Barcos desaloja tan bien como ustedes y si Joseba Sirón prohíbe actividades casi tan bien como ustedes, claro, la aportación que queda por parte de UPN con respecto a los gasteches no sé cuál será, que peguen más fuerte los forales o algo así. Y son los efectos tras las protestas por la entrada de la policía en el hasta ayer ocupado Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona. Vuelven las pintadas amenazantes contra siglas de UPN y del PNV. Pintadas que se producían en el transcurso de las protestas por las calles del centro. Comercios de la zona, en pleno arranque de las rebajas, tuvieron que bajar las persianas. Que era el primer día de rebajas y a las 7 de la tarde tuvimos que cerrar. Un poco incómodo porque al final el cliente que quiere aprovechar el primer día de rebajas, pasear tranquilamente con la familia por el casco antiguo, pues se encuentra con situaciones que no son nada agradables. Y la gripe toma el mando. En Navarra eleva los casos en más de 700 en los primeros días de este recién estrenado año. Los jóvenes de Pamplona, quienes más están padeciendo. Ojo al tiempo, a finales del día se espera una importante bajada de las temperaturas con frío continental. Atentos a la información después de este informativo. Y el osasunismo rezuma solidaridad a la recogida de alimentos por parte de la Federación de Peñas del pasado domingo. Se suma la Lotería Solidaria de la Fundación junto con esta casa, Navarra Televisión, que ha recaudado casi 3.000 euros. Hoy se ha entregado el dinero que irá a parar al Proyecto Social de Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 9 de enero y están viendo las noticias aquí, en Navarra Televisión. Comenzamos. La Policía Foral y la Policía Nacional continúan custodiando las inmediaciones del Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona, en el casco viejo, tras la intervención de ayer. Fuerte dispositivo policial para garantizar el trabajo de los técnicos que comprueban el inmueble mientras los ocupas esperan acontecimientos. Ainhoa Hernández se encuentra en el lugar. Ainhoa, suponemos que estás viviendo una tensa calma en las inmediaciones. Cuéntanos. Pues sí, ahora mismo lo podéis comprobar, bastante calma, nada que ver con lo que sucedía ayer. Los operarios han hecho un pequeño descanso para comer y se van a poner otra vez manos a la obra. Llevan toda la mañana vaciando de enseres el edificio, sacando todo tipo de muebles, tablas, incluso partes del techo o del suelo de este edificio. Lo van a vaciar por completo y cuando eso suceda, la puerta será clausurada con hormigón armado. De momento, como decís, el cordón policial se va a mantener hasta ese momento, hasta que el edificio la puerta del edificio sea clausurada por completo. Los ocupas esperan acontecimientos, pero de momento han convocado ya una rueda de prensa esta tarde a las 5 aquí en la plazuela de San José. Y mientras tanto, en el ayuntamiento, la oposición, UPN y Partido Socialista han pedido al grupo de gobierno que ponga medidas para que el edificio no vuelva a ser ocupado. EH Bildu y Geroabay echan balones fuera, mientras que Aranzadi se solidariza con los ocupas. Hoy los únicos que ocupan el Palacio Marqués de Rozalejo son los operarios que trabajan en el interior del edificio. Siguen sacando enseres porque es necesario vaciar el inmueble por completo, incluso lo que parecen partes del suelo o del techo. Bombonas de gas, colchones, cámaras frigoríficas, placas de sobretecho. También se revisa la instalación eléctrica tras constatarse el enganche ilegal en la fachada. Cuando esté vacío, la puerta será clausurada con hormigón armado. Continúa el cordón policial. El operativo se mantendrá hasta que se garantice el sellado del inmueble, aunque hoy sí se permite el tránsito de peatones. Hoy en el Ayuntamiento, UPN y PSN han reclamado medidas para evitar que el edificio de titularidad pública vuelva a ser ocupado y piden al equipo de gobierno que tomen medidas para ello. Para saber si este edificio va a volver a ser ocupado mañana, que es bastante probable, y si realmente le han cortado los suministros, porque hablaban
de que había un suministro eléctrico de un tendido, hecho de cualquier manera. Pues ahora resulta que el equipo de gobierno no sabía nada, estaba mirando para otro lado, nadie sabía nada, ellos se hacían los despistados. ¿Por qué? Porque las personas que estaban allá son muy próximas a su ideología. Se responde en función de las determinaciones judiciales. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno, lo que ha hecho el Ayuntamiento y lo que seguirá haciendo porque es lo que le corresponde. Creemos que en Casco Viejo, como en otros barrios, tiene que tener un espacio donde la juventud pueda tener una actividad lo más, digamos, potencial posible, y eso se denomina vulgarmente, digamos, coloquialmente, como autogestión. Que claro, a UPN se le acaba un poco el trabajo, ¿no? O sea, si Usue Barcos desaloja tan bien como ustedes y si Joseba Sirón prohíbe actividades casi tan bien como ustedes, claro, la aportación que queda por parte de UPN con respecto a los Gaztetxe no sé cuál será, que peguen más fuerte los forales o algo así. Miembros de una plataforma vecinal y colectivos del Casco Viejo han entregado hoy en la delegación del Gobierno un escrito en el que exigen la inmediata retirada de las fuerzas policiales y la restitución de la normalidad en el barrio. Bueno, pues sobre toda esta cuestión del Palacio del Marqués de Rozalejo se ha pronunciado hoy la presidenta Barcos, que ha dicho que el Gobierno ha primado la seguridad frente a otros debates que ha generado este asunto. Ainhoa, cuéntanos. Sí, la presidenta Barcos ha confirmado la falta de seguridad del edificio y por lo tanto ha defendido la actuación. Ha dicho que frente a esa falta de seguridad no hay ningún otro debate del que hablar. Han detectado una serie de actuaciones que hablan de falta de seguridad en un edificio. Esto es lo que ha de primar siempre para el Gobierno de Navarra. Insisto, en un asunto en el que cualquier otro debate es absolutamente secundario. Una serie de trabajos que se han llevado a cabo poniendo en riesgo la propia circunstancia de estructura del edificio. En fin, son cuestiones que no se van a obviar por parte del Gobierno de Navarra. Bueno, pues esto tiene una respuesta por parte de los ocupas. Las manifestaciones en favor del Gaztetxe han dejado pintadas por escaparates y fachadas del casco antiguo de Pamplona. También dianas a partidos como UPN o el PNV. Muchos comercios tuvieron que cerrar antes de tiempo en el que era el primer día de rebajas. Operarios de limpieza intentan quitar las pintadas que los manifestantes dejaron ayer a su paso por las calles de Pamplona. Pegatinas pintadas en las fachadas y también en los escaparates son algunos de los daños con los que han tenido que lidiar comerciantes, sea desde partidos políticos como esta del PNV, en la que también pintaron sus siglas dentro de una diana, y de medios de comunicación. Pintadas como esas son algunas de las consecuencias que dejó el paso de la manifestación por las calles de Pamplona. En este comercio necesitarán un producto especial para poder eliminarla de su escaparate. Era el primer día de rebaja y a las 7 de la tarde tuvimos que cerrar porque estaba todo esto, o sea, la gente incluso aprovechaba el escalón para estar un poco más alto y eso, mucha gente. Un poco incómodo porque al final el cliente que quiere aprovechar el primer día de rebajas, pasear tranquilamente con la familia por el casco antiguo, pues se encuentra con situaciones que no son nada agradables. El pequeño comercio del casco antiguo se siente indefenso ante situaciones como la vivida ayer. No podían haber pensado que de cara al comercio, que sufrimos mucho, las carreras, que vayan todo, que tal, un montón de eventos que se hacen aquí, pues no podían haber pensado, igual les daba igual, una semana más tarde. Y que la verdad que por parte de Ayuntamiento y por parte del Gobierno de Navarra lo que tendrían que prever estas situaciones y velar primero pues por el vecino, por el cliente y en último lugar por el comercio, que es el que trata de sobrevivir. E incluso algunos de ellos cerraban sus puertas ante el paso de los manifestantes. Al final, vecinos, comercios y clientes son los mayores perjudicados. Consecuencias de una tarde en la que los jóvenes del Gaztetxe Maravillas convocaban una asamblea en Mercaderes para posteriormente llevar a cabo esa calejira o manifestación. Hasta en 2 ocasiones se topaban con cordones policiales sin que se registrasen incidentes. 5 minutos antes de las 6, la hora estipulada para la asamblea, la policía amplió el cordón de seguridad. Los jóvenes se congregaron en la parte de la calle que confluye con Chapitela y Calceteros. Los asistentes comenzaron a llenar la zona y un par de establecimientos optaron por bajar la persiana. Las portavoces denunciaron las cargas policiales sufridas horas antes, así como la actuación ocurrida de madrugada en Maravillas. Consideramos claramente que esto es un desalojo encubierto, mezquino y rastrero. Esto se trata de un desalojo en la cual tiene toda la responsabilidad el Gobierno de Navarra. Un desalojo muy rastrero. Manifestaron su intención de seguir luchando por un proyecto que comenzaron hace 3 años y animaron a los asistentes a una calejira por las calles aledañas.
Esta cruzó la plaza del Ayuntamiento para subir por la calle Nueva hacia la Plaza San Francisco y virar a la calle Mayor. Por el trayecto, algunos establecimientos bajaron la persiana por si acaso al escuchar que el tumulto se aproximaba a sus negocios. El único incidente ocurrió aquí, a la altura de la sede del PNV en la calle Zapatería. Tiraron huevos a la fachada, algún petardo y realizado pintadas en la misma consistentes en un juego de palabras con el nombre de la presidenta de Navarra y las siglas en un punto de mira. La Calejira continuó su marcha evitando la presencia policial, como ocurrió en este punto de la plaza de San Nicolás hacia Sarasate. No pudieron evitar este otro en la salida a la plaza del Castillo a través de Chapitela. La Policía Nacional les impidió el paso, con lo que los jóvenes optaron por una sentada para expresar su malestar. 5 minutos después se levantaron para dirigirse al cordón policial de Mercaderes. Poco tiempo más tarde la concentración en esa zona se disolvió. En medio de todo esto, una protagonista con nombre propio, la parlamentaria de Podemos, Orain Bai, Laura Pérez, que hizo uso de su carné de aforada para intentar, según ha explicado, defender a los manifestantes del Gaztetxe. Añade que no hizo uso de ningún privilegio, sino que fue un deber. Esta mañana participaba en una comisión parlamentaria, pero ayer se enfrentaba a la Policía Nacional haciendo uso de su condición de aforada para intentar, según dice, proteger a los manifestantes del Gaztetxe cuando intentaban llegar hasta el Parlamento. Precisamente uno de los privilegios que cuenta como parlamentaria, con los que su grupo político no comulga y aboga por su desaparición. Laura Pérez dice que no hizo uso de ningún privilegio, sino que fue una cuestión de responsabilidad. Que distinguir entre privilegios y derechos, y en este caso el mostrar un carné de aforada cuando se están produciendo unas cargas policiales y bajar asumiendo el riesgo de que te partan la cara para tratar de evitar y defender que no haya una represión mayor, creo que no es un privilegio, en este caso es un deber. Además añade que su actuación no entra en colisión con la idea de suprimir este tipo de privilegios. Ahí no hay privilegio alguno y no entra en colisión con otras cuestiones como puede ser la defensa de la abolición de los privilegios cuando se usa el cargo para beneficio propio, para intereses personales y no para defender a la gente. Sin embargo, para los partidos de la oposición es una muestra más de la descomposición en la que se encuentra el Gobierno de Navarra. Un capítulo más del esperpento en que se ha convertido pues la actuación de Podemos en el Parlamento. La sumisión de los antisistema al sistema, encabezados por Laura Pérez, que ha utilizado un privilegio, según ella, de parlamentarios y parlamentarias navarros para salvarse de una situación que otros compañeros suyos pues no han podido. Es una más de su actividad, que se cree con todos los derechos y pocas obligaciones y encima que no predica con el ejemplo. Finalmente su actuación no llegó a buen puerto, pues los manifestantes rodearon el Parlamento y se vivieron momentos de tensión con cargas policiales que disolvieron la manifestación. Y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado 50 enmiendas por un valor de 4 millones de euros a los presupuestos municipales. Eso sí, la formación no espera que sean aprobados por el Pleno y anuncia que previsiblemente votará en contra de las cuentas presentadas por el equipo de gobierno del alcalde, Joseba Sirón. La portavoz socialista en el consistorio, Maite Esporrina, ha pedido que Aranzadi y Izquierda Esquerra se desliguen de políticas identitarias, frentistas y nacionalistas hasta políticas progresistas y de izquierdas, ha dicho. Intentando paliar o mejorar algunos aspectos que consideramos que no están bien cubiertos desde el equipo de gobierno y que para nosotros son prioritarios, como puede ser el empleo social protegido, la formación para los desempleados, rehabilitación de viviendas municipales de emergencia. Médicos del Mundo ha pedido financiación para la ley navarra que actúa contra la violencia hacia las mujeres. Le pide al propio gobierno foral políticas abolicionistas en la lucha contra la explotación sexual y la prostitución, y también el acceso de las mujeres a los recursos que recoge la norma. La prioridad de Médicos del Mundo en la lucha contra la trata está en contar con presupuesto suficiente y personal formado. La ONG entiende que sin dotación de dinero los avances con las leyes no son posibles. Todas las conquistas que hemos conseguido hasta ahora tienen que blindarse y una forma de blindarlo, evidentemente, es tanto formar al personal como dotar presupuestariamente estos derechos. Según ha recordado la ONG, la ley navarra es pionera en cuanto a incorporar la prostitución y explotación sexual como violencia machista. Dar una mirada global
a la prostitución y a la trata de personas, ¿no? Porque no es independiente de todos los procesos migratorios, esos itinerarios de salida y de entrada que comentaba antes, no es independiente de las políticas migratorias, no es independiente sobre todo de los movimientos del capital global. Los partidos políticos han compartido el discurso de mayor dotación económica para el desarrollo de la ley. Y cuando no hay presupuesto económico, poco van a contribuir esas leyes a transformar la realidad, se quedan, como se dice siempre, en papel mojado. La financiación de diferentes leyes pues, es una medida importantísima para efectivamente pues, tratar de luchar contra esta lacra. Para Médicos del Mundo, la prostitución no es un hecho aislado, sino que forma parte de un sistema en el que la mujer es el eslabón más débil. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado las penas a 2 hombres por una violación perpetrada en Pamplona el 15 de mayo de 2016, no ha tenido en cuenta sus recursos y confirma las penas de 7 años y medio y 6 años y medio que había impuesto la sección segunda de la Audiencia Provincial por un delito de agresión sexual. La violación se produjo a la salida de un bar, la víctima salió del local con uno de los acusados, quien la violó. Instantes después, el segundo condenado, quien no conocía al otro inculpado, pero sí a la denunciante, trató de introducir el pene en la boca de la víctima contra su voluntad, mientras que otro hombre sin identificar la agarraba por detrás. Y colectivos feministas se han movilizado contra Vox, que quiere derogar la ley de violencia de género. Medio centenar de organizaciones de todo el país han suscrito un comunicado bajo el lema Ni un paso atrás. También en Pamplona se han sumado un manifiesto que defiende que con los derechos de las mujeres no se negocia. Acusan a la formación de retorcer y falsear la realidad y creen que se está produciendo lo que algunas teorías feministas definen como reacción contra el feminismo y recuerdan que la Ley Integral contra la Violencia de Género es un texto legal que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en 2004 y que convirtió a España en el país más avanzado en materia de protección a las mujeres. A partir de ahora, en citas electorales, la próxima primavera, se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden las instituciones, las pretensiones de los violentos. No vamos a callar, ni un paso atrás. Bueno, pues en Madrid acaba de terminar hace unos minutos la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación y en ella la ministra Isabel Celaá ha informado a las comunidades autónomas de su propuesta para reformar la LOMCE. Javier Bazaga, buenas tardes. Allí ha estado la consejera navarra, María Solana. Así es, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La consejera navarra de Educación, María Solana, ha participado hoy aquí en la sede del Ministerio en esta reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que ha convocado la ministra Isabel Celaá para informar a los representantes de las comunidades autónomas de su propuesta de reforma educativa para acabar con la anterior LOMCE, con la anterior Ley Wert. María Solana ha abogado por también que se deje atrás esa ley que tanto daño ha hecho a los sistemas educativos, según ha manifestado, y avanzar en esa escuela del siglo XXI que apueste por la coeducación. Esto es lo que nos ha contado María Solana. La LOMCE nos llevó a tiempos otros y a otra escuela que no se parece en nada a la que entendemos en Navarra, que es la escuela del siglo XXI, y el hecho de ahora volver en algunos aspectos a la LOE creo que es avanzar. Se habla mucho de pacto educativo, se habla mucho de transferencia de competencias o no, o volver a devolver las competencias al Estado. Se está hablando de esto, que es un poco lo que marca también la actualidad política. Y Puente de la Reina ha sido el lugar escogido este año para iniciar la Corrica, la carrera popular en favor del euskera y de los centros AEK para su alfabetización. Partirá el 4 de abril de la localidad navarra y finalizará el 10 en Vitoria, recorriendo 2.000 kilómetros entre Navarra, la comunidad autónoma vasca, y el País Vasco francés. Se celebra con carácter bienal y llegará el 6 a Pamplona, donde terminaba la edición del año 2017. Imágenes que están viendo. Y el Centro de Salud de Lodosa ha iniciado su actividad en un nuevo edificio, aún todavía por completar en este estrenado 2019, con la construcción de otro que es el primero de España con calificación Passive House, construido con los estándares de eficiencia energética. Visita institucional esta mañana para un centro que se construye en 2 fases y que cuenta con un presupuesto cercano a 3 millones de euros. Va a disponer de más de 1.300 metros cuadrados, el doble de la superficie que hasta ahora alberga el antiguo edificio.
Y entre tanto aumenta la gripe en Navarra de manera significativa, con 705 nuevos casos frente a los 263 que se constataron en la última semana de 2018. Prácticamente se ha triplicado esa incidencia, que ha alcanzado la cifra de 110 casos por 100.000 habitantes. La zona de Estella recoge ese incremento más significativo, si bien Pamplona el mayor número de casos frente a Tudela con el menor. La gripe está afectando sobre todo a adultos jóvenes y a los que menos, a mayores de 65 años. Y este próximo viernes, Félix Bariain, actual presidente del mayor sindicato agrario de Navarra, de la UEGN, será reelegido por tercer mandato consecutivo. Se celebra el 13º Congreso de la Fuerza Sindical, donde se espera aprobar el informe de gestión de estos últimos años y el programa agrario para los próximos 4. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Segunda sesión de preparación de Osasuna de cara al choque del sábado en Las Palmas. La plantilla sigue rebajando el nivel de euforia de la buena dinámica y en espera también de mejorar a domicilio. Bajo la atenta mirada de un viejo conocido como Mateo desde la grada y con la incertidumbre en torno a una posible salida de David Rodríguez rumbo a Lugo. Así prepara Osasuna el partido del sábado en Las Palmas. Dos rachas antagónicas frente a frente. Mientras que los canarios acumulan 10 partidos sin ganar, los rojillos disfrutan de su primera semana en puestos de playoff desde la 5ª posición y a 3 puntos del ascenso directo. No ha perdido en su casa aún y eso dice mucho de ellos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido de tú a tú, muy competido y disputado y bueno, al final nosotros vamos a ir allá a demostrar lo que somos y a intentar traernos los 3 puntos. El canterano se ha sentado en el 11, acumula 4 titularidades consecutivas y ha aprovechado la ausencia de Aridane por lesión de finales de año. Ahora, con el majorero recuperado, David García sigue por delante para su técnico Arrasate. Aún no estoy en mi mejor momento para nada, creo que poco a poco, con disputando más minutos cada vez voy encontrándome mejor y recuperando sensaciones, pero creo que aún puedo dar mucho más. Perea se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros e incluso ha destacado con esta llegada que ha acabado en gol. Arrasate recuperará a Clerc tras su sanción. Lo lógico es que el catalán vuelva al 11 después de que fuera sustituido por Íñigo Pérez frente al Cádiz. Casi 3.000 euros es el dinero recaudado con la Lotería Solidaria de Fundación Osasuna y Navarra Televisión. Esta mañana se ha hecho entrega del cheque con el importe, gracias al cual se continuará apoyando el proyecto social que el Club Rojillo mantiene en Nicaragua, el más longevo de los que trabaja Fundación Osasuna. Entonces, este es un proyecto muy bonito que ya lleva, como tú dices, un montón de años. Y bueno, con esto estamos consiguiendo que la obra social de Nicaragua, con su comedor, su escuela taller y su centro de música, pues vayan poco a poco ellos labrándose su porvenir. Bueno, pues no es la única muestra solidaria del osasunismo durante este periodo navideño. Al partido entre amigos de Torres y Usín con Sadar Bisirik de finales de año se unió una jornada de recogida de alimentos en favor del París 365 por parte de la Federación de Peñas. Fue el pasado domingo, coincidiendo con el partido del Cádiz. De ahí que algunos aficionados rivales también se animaron a contribuir. Se consiguieron 10 cajas como esas para el comedor social. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Bueno, pues el Festival Santas Pascuas, desarrollado durante estas Navidades, puso el broche final con las actuaciones de Quien Ven, Cristina Rosenbinge y El Niño de Elche. Rosenbinge firmaba uno de los discos del año y se está asentando como una gran autora ya convertida en icono, con un talento que sigue sin conocer la cumbre.
Enseguida van a ver la información del tiempo al término de este informativo, que viene con novedades para las próximas horas, sobre todo a final del día, donde las temperaturas se van a desplomar. Nada que ver con la imagen de esta mañana, aunque también fría. Se espera que la cota de nieve baje de los 1.600 a los 300 metros, con heladas sobre todo en la zona norte. Así nos vamos con este avance de la información del tiempo que podrán ver a continuación. Más noticias a las 8:30 con Fermín Las Peñas. Que pasen una muy feliz tarde. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.